segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17 y 18, y dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Y aquí el apóstol Pedro escribía esa segunda carta a la iglesia. Y al escribirle a la iglesia le daba muchos consejos o principios importantes de cómo debían ellos desarrollarse. Algunos teólogos dicen que estas cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, fueron repartidas por todas las iglesias de Asia y fueron leídas porque ese era el propósito de las cartas. Las cartas eran una manera en que los apóstoles podían escribir, animar y poder de una u otra manera resolver algunas situaciones que se habían desarrollado en las iglesias a causa de, digamos que, situaciones locales o situaciones que emergían de las mismas personas que estaban en las iglesias. Y aquí en esta segunda carta del apóstol Pedro, de una u otra manera, él termina toda su enseñanza hablando acerca de cuán importante es que aprendamos a crecer, a caminar en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero quiero ir antes de esto, quiero llevarlos al por qué el apóstol Pedro concluye esto. Quiero que miremos los versos anteriores y miremos el verso 10 en adelante, y vamos a estudiar estos versos para luego nosotros llegar a la conclusión de la cual nos está llevando el apóstol Pedro en los versos 17 y 18. Dice la palabra ahí en el mismo capítulo 3, en el verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, verso 12, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Cuando a nosotros nos hablan del fin de los tiempos, cuando a nosotros nos hablan de que de una u otra manera, sí, todo esto que nosotros vemos, o digamos de lo que nosotros conocemos, va a llegar a un momento de fin. Y nos da temor. Yo recuerdo que yo tenía como aproximadamente 7 años cuando de una u otra manera, de una manera falsa, alguna secta hizo pública una fecha de que el mundo se iba a acabar en tal momento. Y la palabra del Señor condena eso, porque dice la palabra que nadie sabe sino el Padre en su corazón el día de que esto va a ocurrir. Y yo recuerdo que yo tenía como unos 6 o 7 años y yo no podía dormir. O sea, me llenó de miedo, me llenó de angustia saber que el mundo que yo iba a conocer, o de muchas situaciones que de pronto podrían venir, eran difíciles. Y si nosotros podemos analizar de una u otra manera, hay como cuando uno tiene si uno le va a dar gripa,
uno siente dolor de huesos, uno siente pesadez, siente uno fiebre, etc. El mundo en este momento está viviendo una situación muy difícil. Pero eso a nosotros no nos debe llenar de temor y no nos debe llenar de angustia. Si nosotros vemos obviamente de un tiempo para acá, la cantidad de desastres naturales ha crecido de una manera impresionante. Terremotos, temblores. La semana pasada o esta semana hubo un terremoto en Afganistán que pues obviamente la noticia de la guerra pues obviamente opacó esa situación. Pero es difícil, es decir, ahora es que nosotros estamos viendo que definitivamente sí hay algo que nos está diciendo a nosotros que el tiempo se está agotando, que el tiempo se está agotando. Situaciones, la palabra del Señor, como les digo, dice la palabra que habrá guerras y rumores de guerras, nación contra nación y reino contra reino se levantarán. Y dice aquí la palabra en el verso 10, dice que la venida del Señor será como un ladrón en la noche. Será algo que nosotros no podemos predecir cuándo, no hay fecha. O sea, si alguna persona se levanta a decir, miren, esta es la fecha. O como dice la palabra, si alguien dice, miren, ahí está el Mesías, ahí está, no. Nosotros no podemos creer y en este momento se levantan muchas falsas doctrinas, se levantan muchas, enseñanzas o corrientes ideológicas que nos quieren a nosotros, lo único que nos quiere hacer es llenarnos de miedo, de llenarnos de angustia, de llenarnos de incertidumbre, de zozobra y de preocupación. Pero aquí el apóstol Pedro dice así, dice claramente que la venida del Señor será como ladrón en la noche. No lo vamos a poder nosotros predecir. No hay una fecha, pero sí sabemos, y lo que el apóstol Pedro nos dice es que sí puede llegar en cualquier momento esa venida. Y esa esperanza de nosotros está obviamente en, como dice la palabra, que nosotros seremos tomados de parte del Señor y seremos librados de la gran tribulación, de todo lo que va a venir, y ojalá el Señor me dé la capacidad, la gracia de poder un día enseñarles de verdad todo lo que la palabra de Dios dice acerca del final de los tiempos. Pero el apóstol Pedro no lo toma aquí como una situación caótica, destructiva, no lo toma como una situación de angustia, de desespero o desesperanza. El apóstol Pablo, todo lo contrario, nos muestra que esa venida de Cristo es una esperanza para nosotros. Es una esperanza para nosotros. Es la venida de nuestro amado Dios y sabemos que no es algo que de pronto no sea algo como que ha sido caricaturizado o que la gente ya piensa que Dios no va a venir. Porque si ustedes ven ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, antes dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no ha venido porque Dios está esperando la mayor cantidad de personas que se vuelvan a Él. Es por eso que Él no ha venido. El Señor Jesús no ha venido porque miente o porque se olvidó del mundo, porque se olvidó de sus hijos. El Señor Jesucristo no ha regresado porque Él está esperando que más personas lo puedan conocer y lo puedan aceptar, porque dice aquí su palabra, que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. A veces las personas me dicen, pastor, o sea que Dios creó el infierno para los que no acepten a Jesús. El infierno es creado para aquellos que rechazan la gracia de Dios, y no es así.
El infierno no fue creado para los hijos de Dios. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Otra cosa distinta es que el enemigo no quiere que las personas puedan tener la gracia de conocer al Señor Jesús y poder tener esa vida eterna con Él. Entonces su propósito es arrastrar con Él a la mayor cantidad de personas al infierno. Pero aquí en la palabra del Señor nos dice en 2 de Pedro, en el verso 9, dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. El propósito de Dios no es que tú perezcas en la eternidad. El propósito de Dios no es que tú te condenes. Dios está esperando para que más y más personas puedan conocerlo y gozar de la gracia y de la misericordia de Dios eternamente. Dios no quiere, ese es el propósito de Dios, y esto destruye todos esos argumentos de que Dios es un Dios malo, de que Dios es un Dios que quiere destruir a la humanidad, de que Dios ha traído maldad a la humanidad, porque la gente nos puede decir hoy, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que esos niños hayan sido asesinados? Si Dios es tan bueno, si Dios dice que es bueno, ¿por qué permite que hayan esas guerras? ¿Por qué permiten que hayan terremotos? ¿Por qué permite que haya tantas situaciones que han destruido a la humanidad? Pero la misma palabra de Dios dice, no es porque Dios de una u otra manera desee que el ser humano sea destruido o que hayan situaciones caóticas, duras, difíciles. Ha sido el mismo hombre el que ha tejido todas las situaciones que está viviendo. Es el mismo hombre, como consecuencia de sus malas decisiones, de haberse separado de Dios y de la bondad y del amor de Dios, que como consecuencia ha venido todo lo que ha ocurrido. Por eso la palabra de Dios dice que la creación entera gime. La creación entera gime. Se duele por lo que sucede en el mundo. Es tanta la sangre que ha sido derramada en el mundo de forma injusta por un celular, por cualquier situación, que la sangre, como dice la palabra, así como cuando Caín mató a Abel, el Señor nuestro Dios le dijo a Caín, le dijo, la sangre de Abel clama por justicia. ¿Cuánta sangre se ha derramado en el mundo? ¿Cuánta inmoralidad ha habido en el mundo? ¿Cuánta rebeldía hacia Dios hay en el mundo? Entonces, de una u otra manera, el hombre, el ser humano, ha sembrado maldad en el mundo. Por eso es que nosotros vemos tanta maldad en el mundo como tal. Por eso vemos nosotros tantas catástrofes, tantas enfermedades, tantas situaciones. Miren la palabra del Señor que dice, Dios no quiere que ninguno perezca. El dolor de Dios es ver a la humanidad caer en espiral, en la misma maldad, y el ser humano no reacciona y no mira la palabra de Dios. Dios ya nos dio su cura. Ya nos dio al Señor Jesucristo, quien es el que sana y restaura la vida del ser humano, quien nos reconcilia. Pero el ser humano no quiere a Jesús. El ser humano no quiere a Cristo. El ser humano quiere hablar de Dios y decir que cree en Dios y decir que proclama que Dios es bueno, pero nadie quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Nadie quiere arrepentirse y dejar su vana manera de vivir. La gente quiere seguir hablando de que Dios es bueno. Nosotros veíamos en estos días a un presidente vecino de nuestro país hablando unas barbaridades acerca de Jesús y diciendo que él creía en Jesucristo.
Pero cuán alejado está de la verdad. Cuán alejado está de la palabra de Dios. Por eso no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es tiempo de que nosotros comencemos a comprender el por qué nosotros estamos en este propósito de Dios en nuestras vidas. La gente podrá decirte, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Es la misma maldad del hombre. Es la misma repercusión de las malas decisiones que el mismo hombre ha hecho. Pero la gente quiere culpar a Dios. La gente quiere culpar a Dios de todos los desastres naturales y de la muerte de inocentes en el mundo. Y a mí me lo han preguntado como pastor. Pastor, si Dios es bueno, ¿por qué permite que la gente muera de esa forma? ¿Por qué permite la injusticia? Y no es que Dios lo permita, porque Dios a nosotros nos ha dado libre albedrío. Nos ha dado la capacidad de decidir. No hizo Dios, cuando Dios hizo a Adán y Eva, no hizo dos títeres. Aunque Dios tiene todo el poder de haber gobernado sobre las decisiones de Adán y Eva. Pero Dios, al crear a Adán y Eva, les dio la capacidad de decidir por ellos mismos. Dios les dijo, hagan esto, tomen este camino es el correcto, no hagan esto. Pero ellos decidieron y sus decisiones trajeron consecuencias. Sus decisiones desencadenaron una serie de situaciones en sus vidas, pero también en la humanidad. Y es lo que nosotros vemos hoy. Si nosotros vemos violencia, si nosotros vemos guerras, si nosotros vemos enfermedades, catástrofes, es la misma consecuencia de las malas decisiones que el ser humano ha tomado durante años. Pero ¿cuál es la salida a esto? Jesucristo. No hay otra. La única manera en que el ser humano puede ser redimido es a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero nadie quiere hacerlo. Nadie quiere tomar la decisión de fe, de aceptar al Señor como su Salvador y que el sacrificio de Cristo fue pleno, suficiente para nosotros, para perdonarnos de toda maldad. El fin de los tiempos es algo que nosotros, por más de que no queramos hablar de eso, pero es inminente. Que todas las cosas que están sucediendo en estos tiempos no es otra cosa que entender que el reloj de Dios se está acercando a su tiempo. Y que lo que el apóstol Pedro nos dice a nosotros es que en lugar de nosotros decir que nada importa, de que no hay consecuencias, nos dice todo lo contrario, que debemos nosotros estar atentos, preparados y listos a que si ese momento llega, estemos nosotros listos para estar con el Señor. Lo dice aquí su palabra y en el verso 10 lo dice. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Si sabemos que eso está ocurriendo o que está ocurriendo en el mundo, este es el momento de nosotros volvernos a Dios con todo nuestro ser. No por miedo, sino porque es el momento de que nosotros entendamos que todo esto es vanidad. De que todo lo que nosotros vemos actualmente es vanidad, como dice la palabra en Eclesiastés. Vanidad de vanidades.
Nosotros, dice la palabra también en Pedro, dice la palabra que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Los hijos de Dios estamos de paso en esta tierra. Tú en esta tierra tú vienes a decidir qué vas a hacer con la eternidad. A eso viniste. Alguien me preguntaba y me decía, pastor, ¿a qué vinimos a la tierra? ¿A qué vinimos a este mundo? Y yo le dije, nosotros vinimos a la tierra, vinimos a este mundo a decidir qué vamos a hacer con nuestra eternidad. Si aceptamos o no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Es la respuesta de Dios para una humanidad destruida, decadente, caída por Adán y Eva. Adán y Eva no es una fábula, no es una historieta. La humanidad hoy está decaída, destruida por la decisión de Adán y Eva de pecar, de fallar, de desobedecer. Y eso ha desencadenado la destrucción de la humanidad como tal. Lo que hoy vemos, la decadencia de la moral humana, la decadencia de nuestros jóvenes, las guerras, tantas situaciones, de una u otra manera, son la consecuencia. Es como cuando nosotros vemos todos esos juegos que colocan en dominó. Yo recuerdo que vi aproximadamente una persona que tenía más de 10,000 fichas de dominó, todas paraditas haciendo figuras, y solo empujó una y comenzó a desencadenarse la caída de todas las 10,000 o 15,000 fichas que tenía. Era un espectáculo ver eso. Así fue con Adán y Eva. Solamente fue que Adán y Eva cayeran y desobedecieran para que toda la humanidad de por sí le fallara a Dios y se desprendiera de su poderosa mano. Y el apóstol Pedro nos dice aquí en su palabra que va a venir un día donde eso va a terminar y su venida va a poner fin a todo eso. Dios en su paciencia ha esperado a que el hombre pueda volver sus ojos a Dios. Y dice aquí en el verso 9, dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros podamos proceder al arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia. Y esa palabra griega original metanoia significa un cambio de nuestra manera de pensar y de actuar. El hijo pródigo cae, desobedece, pide su herencia y se va y la malgasta. Pero él no sigue allí. Cuando él estaba en ese hato de cerdos comiendo toda esa suciedad, él vuelve en sí. Y eso es lo que Dios quiere. Que si nosotros tenemos una manera de vivir, un estilo de vida que está desobedeciendo a Dios, Dios te está diciendo hoy que es tiempo de que te vuelvas a Él. Que abraces la gracia. El hijo pródigo cuando vuelve, el padre lo estaba mirando hacia el monte, de lejos. Y cuando lo ve, va y lo abraza, porque esa es la gracia de nuestro Dios. A pesar de que nosotros nos hemos apartado y hemos desobedecido, Dios siempre está allí con los brazos abiertos para recibirte. Miremos lo que dice más ahí en 2 de Pedro, en el verso 12. Dice, capítulo 3, verso 12, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 12, dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¡Qué gran esperanza hay para nosotros, los hijos de Dios! Tal vez para el mundo la segunda venida
del Señor Jesucristo será caos, destrucción, juicio. Pero para nosotros nos espera, dice la palabra aquí en el verso 13, dice que la promesa es que vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Dios promete para nosotros que nuestra eternidad será algo maravilloso y bendecido de parte de Él. A veces nosotros solamente nos gusta que nos hablen de bendición, de promesas. Pero cuán importante es que tu pastor te abra las escrituras y te muestre lo que ha de venir, porque es una responsabilidad pastoral hablar acerca del fin de los tiempos, no para generar miedo y zozobra, sino para despertar la esperanza de que un día estaremos en la eternidad con Cristo. Estaremos gozándonos por siempre por la gracia de Dios. Y el Señor en este tiempo está permitiendo todo lo que está pasando en el mundo con tantas situaciones como lo que pasamos con esa dura pandemia en la humanidad. Tantas situaciones que estamos pasando. Pero todo esto nos deben llevar a nosotros a comprender los tiempos. A comprender que son tiempos de estar buscando a Dios. No en la vanidad, en la lujuria, en la inmoralidad. No, debemos en estos tiempos buscar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Porque hay una esperanza, dice aquí la palabra, esperando, dice aquí, y apresurándonos para la venida del Señor. Y yo, como siempre, te desafío a que mires las escrituras. Y a que compruebes que lo que te estoy hablando en este día es palabra de Dios. Es importante que nosotros nos preparemos, que nosotros estemos siempre alertas. Como dice la palabra en aquella parábola de las vírgenes. Que haya aceite en nuestra lámpara. Que estemos listos. Que estemos buscando al Señor. Que si nosotros hemos estado apartados del Señor, sea el tiempo. Y que podamos llevar a la mayor cantidad de personas a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Para que le conozcan. Para que Dios restaure, sane. Pero ante todo, porque un día en el cielo, cuando estés con Él en su presencia, vas a ver personas que algún día se les compartió el evangelio y aceptaron al Señor. Pero qué doloroso que lleguemos al cielo y haya personas que hubiéramos anhelado estar con nosotros, gozándose de la presencia del Señor y no estén. No callemos el evangelio. Compartamos, llevemos las buenas nuevas. Dice la palabra que bienaventurados son los pies. Qué hermosos son los pies de los que llevan el evangelio, que llevan la palabra, que proclaman la palabra de Dios. Llevemos a otras personas a que acepten a Jesús como su Señor y Salvador, porque lo dice aquí la palabra. Miremos el verso 13. De segunda de Pedro 3 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Verso 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Que seamos hallados, dice la palabra, irreprensibles en la gracia de Dios. Que nosotros podamos, Señor, si hoy llegaras por nosotros, que nos encuentres irreprensibles, que nos encuentres en paz. Y dice la palabra aquí, Pedro dice, procuremos con diligencia.
Es decir, que nuestro trabajo como creyentes no es simplemente que Dios te dé y te dé y te dé y te dé bendiciones. Porque a veces nosotros tenemos un pensamiento tan simplista de que lo único que nosotros vamos a encontrar de Dios es que nos vaya bien, de que tengamos dinero, de que tengamos salud. Y eso no es, hermanos. Esa es la añadidura que el Señor Jesucristo hablaba. Pero lo que realmente es lo que a nosotros nos da esa fe robusta y esa fe plena y de verdad fundamentada en la gracia, es que nosotros podamos llevar una vida delante del Señor irreprensible, en paz con Él. Que llevemos vidas en la gracia de Dios, que nuestros hogares, que nuestras familias, que nuestras vidas honren al Señor en todo tiempo. Que el Señor nos encuentre irreprensibles, que el Señor nos encuentre buscándole, que el Señor nos encuentre amando al prójimo, que el Señor nos encuentre conociéndolo, que el Señor nos encuentre haciendo su obra y glorificándole siempre. Y no todo lo contrario. En situaciones mundanas, en inmoralidad, en desórdenes, en grosería, en rebeldía, en odio. No, dice aquí la palabra, por lo cual, oh amados, estando ¿en espera de qué? En espera de su venida. Tal vez el Señor no venga en esta época, pero vamos a morir, hermano. Y un día cuando tú mueras, cuando yo muera, vamos a tener que estar delante del Señor. Vamos a tener que estar delante de Él y ese día poder nosotros ir delante de su presencia sabiendo que la sangre de nuestro amado Señor Jesús nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha redimido por completo. Y podemos ir irreprensibles delante de su presencia. Que nosotros podamos tener vidas en paz. Que nosotros podamos tener vidas comprometidas con el Señor. No con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Que ya no haya más tibieza en nuestros corazones. Que no haya más como esa dualidad. Busco al Señor, pero todavía soy grosero. Busco al Señor y alabo al Señor, pero todavía miento. Busco al Señor, pero todavía veo pornografía. Busco al Señor, pero todavía permito situaciones indecorosas en mi vida. Es tiempo de que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor y podamos tener esa esperanza. Lo que a nosotros nos debe hacer, tener ese fuego y ese avivamiento para buscar al Señor, no es que Dios te bendiga. Es que tú un día te vas a encontrar con Él. Ese debe ser el verdadero propósito de nuestras vidas como creyentes. Si nosotros vemos la historia y vemos nosotros cómo el Señor Jesucristo le prometió a sus discípulos que ellos debían predicar el evangelio a toda criatura y entonces, dice la palabra, vendría el fin. Entonces ellos corrieron, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Mateo, corrieron a predicar el evangelio porque ellos querían volver a ver a Jesús. Si nosotros vemos cómo la iglesia, la primera iglesia, se levanta por el poder del Espíritu Santo, comienzan ellos a predicar en todo lugar sin importarles lo que pasara. ¿Por qué? Porque querían volver a ver a Jesús otra vez. Pero ese fuego se ha perdido en los creyentes del día de hoy. Estamos más pendientes de otras cosas, del celular, del streaming, de los videos, de TikTok, de mil cosas, de tendencias.
Pero no estamos nosotros avivados en nuestro corazón con la esperanza de que un día veremos al Señor en nuestras vidas. Y eso debe ser lo que a nosotros nos debe alentar a buscarlo siempre. A que nosotros podamos conocerlo, profundizar en las Escrituras. Ya no estés tan pendiente de que Dios te bendiga, de que te vaya bien, de que prosperes, de que todas tus cosas funcionen. No, suelta eso. Dios hará en tu vida. Dios hará. Ocúpate de lo primero, de lo primordial y de lo esencial que durará para siempre. Y es en tener la esperanza de nuestro amado Dios en tu vida. Esto pasa, hermano. La palabra lo dice, todo esto pasará por fuego, todo. Tu trabajo, tu carro, tu apartamento, tus títulos, todo eso pasará. Todo eso pasará. Pero lo que realmente se va a quedar para siempre es lo que tú hiciste en esta tierra. ¿Qué decidiste hacer con la palabra de Dios? ¿Qué decidiste hacer cuando se te presentó a Jesús en tu vida como Salvador? A eso vinimos nosotros. A decidir, a conocer y a decidir nuestra eternidad. Cuán importante es que nosotros podamos tomar decisiones correctas en este tiempo. De buscar al Señor en familia. De orar por nuestra familia. De orar por nuestros hermanos, por nuestros familiares y amigos. De aquellos que no conocen a Jesús. Aquellos que están apartados, tal vez hoy con problemas, con luchas, con enfermedades. Llamemos. Si sabemos que hay un familiar, una persona enferma, un familiar, un amigo que está mal emocionalmente, llamémoslo. Y compartámosle de la verdad de Cristo. Y mostrémosle que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que puede restaurar, sanar sus vidas. Dios ha hecho milagros con nosotros. Dios ha hecho milagros poderosos, ha cambiado corazones, ha traído milagros, ha abierto puertas, ha sanado enfermedades, ha cambiado dictámenes médicos. ¿Por qué no le llevamos eso a otros? ¿Por qué no extendemos la red y podemos alcanzar a otros? El Señor está esperando. Por eso no ha venido, porque dice la palabra que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que todos lo puedan conocer. Y ahí en el verso 14 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Que el día que el Señor nos encuentre, si no es el momento, pero si el Señor decide que tenemos que partir de este mundo, que nos encuentre con la gracia de Dios. Que nos encuentre como hijos amados. Y que no nos tome de un momento que tanto que nos habló, tanto que nos predicaron, tanto que nos dijeron y nunca abrimos nuestro corazón. Miremos el verso 15. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Miren lo que dice la palabra ahí en el verso 15. Dice aquí la palabra del Señor. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Si Dios ha sido paciente contigo, si Dios te ha expuesto el evangelio durante muchos años y estás vivo, créeme que Dios está esperando que tú tomes una decisión en tu vida. Dice aquí la palabra: la paciencia
de nuestro Señor Jesucristo es para que tú seas salvo. Hay gente que me ha dicho, ay sí, pastor, yo sé que el Señor me está buscando hace años y ha golpeado en la puerta de mi casa, de mi vida, y no lo he aceptado. Es la gracia de Dios la que hoy estás, por la cual estás vivo. Es la gracia de Dios. A veces yo digo, Dios mío, ¿cómo una persona puede vivir en pecado, en inmoralidad, e irse a dormir tranquilo, sabiendo que en su vida hay desobediencia, hay rebeldía? Dios ha sido paciente con nosotros porque Él quiere que seamos salvos. Y lo dice aquí la palabra. No me lo estoy inventando, dice aquí la palabra. Tenemos que tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios ha sido paciente contigo para que tú puedas conocerlo y caminar con Él. Ese es su propósito. No es otra cosa. A veces la gente anda, vive en el mundo, se casa, se divorcia, tiene un negocio, cierra el negocio, abre otro negocio, después está en un lado, viaja. Pero es que eso no es el mundo. Esa no es la vida. Tarde o temprano todo ser humano se va a encontrar con esto, con esta palabra, con esta invitación a conocer al Señor en sus vidas. Y el Señor extiende y extiende y extiende su paciencia. Y a veces uno dice, uy, sí, yo sé que Dios a mí me llamó. Sí, yo sé que Dios a mí me ha buscado. Yo sé que a mí Dios me ha buscado durante muchos años. Tú no sabes cuándo es el día, dice la palabra, que el Señor viene como ladrón en la noche. Y no hablemos solamente de la segunda venida. Para mí eso cambió la perspectiva cuando mi papá falleció. Mi papá era un hombre de Dios. Oraba, ayunaba, iba a la iglesia. Y en un momento, al pie, ahí a los pies de la cama, junto a mi mamá, falleció y se fue. No pudo despedirse de ningún familiar. No pudo arrepentirse, aunque sé que está con el Señor. Pero ¿qué tal que mi papá no estuviera buscando a Dios? En un segundo. No tenemos la vida comprada, hermanos. Tenemos que aprovechar lo que nos es dado gratuitamente. Y esta invitación que el Señor nos está haciendo es, mira, yo te he esperado por años, dice aquí la palabra. La paciencia del Señor es para salvación. Dios te ha esperado por años. Dios te ha esperado. Dios te llamó hace años. Devuélvele, respóndele. No dejes que, eso yo lo dejo para después. Señor, sí, yo sé que tú me has llamado. Yo dejo eso para después, Señor. No. Si Dios te ha llamado, si Dios te está golpeando en la puerta hace años, ábrele. Deja entrar al Señor a tu corazón. No le des más largas. Lo único que va a cambiar tu circunstancia es cuando tú decidas aceptar a Jesús en tu vida. Porque dice la palabra aquí que la paciencia del Señor es para salvación. Dios ha sido misericordioso contigo. Misericordioso. Y te ha dejado vivo para que lo conozcas. Te lo repito, Dios te ha dejado vivo hasta el día de hoy para que tú lo conozcas, para que tú lo aceptes, para que tú abras tu corazón al Señor y dejes que el Señor sea Rey y Señor en tu vida.
Ahora ahí mismo dice en el verso 15, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí Pedro se refiere al apóstol Pablo. Acordémonos que el apóstol Pablo, antes de conocer al Señor Jesús, era perseguidor de los cristianos. Y Pablo, obviamente ese es su nombre romano, su nombre con ciudadanía romana, Pablo, pero su nombre judío era Saulo de Tarso. Y obviamente, como enseñaba yo el domingo, fue adoctrinado bajo uno de los mayores y grandes rabinos como fue Gamaliel, un hombre docto en la ley, radical en la ley. Y obviamente cuando él ve el crecimiento y ve la doctrina de Cristo, pues comienza, después de la muerte del Señor Jesucristo, comienza a perseguir a los cristianos. Y obviamente él es el que de una u otra manera autoriza la lapidación de Esteban. Y Esteban muere, ahí está en Hechos de los Apóstoles, Esteban muere apedreado. Y dice la palabra que cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo, yo veo al Señor Jesucristo allí junto al trono a la diestra del Padre. Dice la palabra que cuando los rabinos y cuando aquellos hombres vieron eso, comenzaron a apedrearlo hasta matarlo. Y Saulo comenzó con una persecución, con una sed de sangre por destruir y acabar con los cristianos a principios de la iglesia. Y cuando iba hacia Damasco, el Señor Jesucristo se aparece a Pablo. Y ese encuentro personal lo lleva a él a predicar el evangelio y Dios le revela tantas cosas maravillosas que nosotros encontramos en esas epístolas y vemos esa revelación de la gracia, una revelación para los gentiles, para nosotros, para poder conocer la gracia de Dios. Y a pesar de que Pedro y Pablo se conocieron, hubo un momento en que tuvieron un pequeño roce doctrinal, pero dice aquí la palabra que el mismo apóstol Pedro atestigua sobre la veracidad y la doctrina que tiene el apóstol Pablo cuando dice en el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí el apóstol Pedro nos muestra algo que es importante que nosotros tengamos claro en este tiempo. Y es que obviamente en estos tiempos nosotros vamos a ver muchas doctrinas erradas, equivocadas. Muchas doctrinas que de una u otra manera van a seducir, dice aquí la palabra. Va a llevar a los indoctos las tuerzan la palabra de Dios para su propia perdición. Por eso debemos estar atentos en estos tiempos, de saber cuál es la verdadera, cuál es la doctrina que nosotros debemos tener en la palabra de Dios. ¿Cuál es la doctrina de la palabra? Y quiero de verdad animarlos a que estudiemos las escrituras, a que oremos, a que busquemos en la palabra de Dios y no traguemos enteros, sino que nosotros podamos ir a la palabra y profundizar en ella para tener una fe verdadera, no una fe basada en mis emociones, no una fe basada en lo que yo creo, en lo que yo pienso, sino en las escrituras, en que nosotros podamos tener una vida fundamentada en Cristo Jesús a través de las escrituras. Son tiempos difíciles.
No son tiempos donde las cosas están en total paz. En el mundo hay un caos difícil. Hay una situación difícil que estamos viviendo. Para no ir tan lejos, miremos en nuestro país, nuestros gobernantes, la situación económica, la violencia, la intolerancia. Es tiempo de que nosotros podamos llevar a nuestras familias a colocarlos sobre la roca que es Cristo Jesús. Que nosotros podamos fundamentarnos en Él. Que nosotros podamos fundamentar nuestra vida en Él. Tener una fe verdadera, una fe madura. Y el apóstol Pedro nos lo dice. Aquí nos dice, vayan a las Escrituras, vayan y lean lo que dice Pablo. Pero no permitan que esas situaciones, que eso que enseñaba el apóstol Pablo, haga que otras personas enseñen otras doctrinas. Que podamos nosotros estar bien fundamentados, hermanos, en la fe en este tiempo. Yo sé que todos nos gustan que nos hablen de bendiciones, de palabras inspiradoras. Pero hoy quiero hablarte a través de esta enseñanza para que pongas los pies en la tierra. Para que comprendas la importancia de que nosotros podamos estar preparados. Y poder nosotros estar siempre con esa esperanza de un día poder nosotros encontrarnos con el Señor. Y estar preparados para eso. Y cuidarnos de toda falsa doctrina equivocada. Doctrinas cerradas. Doctrinas caóticas que lo único que hacen es confundir. Y dice aquí la palabra en el verso 17, que era donde nosotros comenzábamos a leer al comienzo de la enseñanza. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y uno ve que en este tiempo hay proliferación de muchas cosas, enseñanzas, doctrinas, corrientes, pensamientos. Pero dice el apóstol, dice, hermanos, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. La firmeza que Dios nos ha dado a nosotros y la verdad de su palabra, la que nos fundamenta en cada momento. Si algo a nosotros como iglesia Dios nos ha llamado es a predicar la palabra de Dios, no a acomodar la palabra de Dios, porque hay dos tipos de doctrinas. La doctrina bíblica, predicada 100%, y la doctrina de aplicar la Biblia a todo lo que se me ocurra. Y eso nosotros lo vemos hoy en todo lugar. Yo les enseñaba el domingo ahí en la iglesia. Hay dos tipos de revelación de la palabra. Hay una revelación de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en su palabra. Y hay una revelación secundaria. Y esa revelación secundaria es acomodar la Biblia a lo que yo creo. Es acomodar la palabra de Dios a mi vida. Es tratar de yo acomodar y forzar la palabra de Dios a la manera que yo quiera. Pero hay una sola revelación de la palabra. Hay una sola revelación en la palabra de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que buscar. Y estar aferrados y a tener una fe verdadera, una fe
plantada en Cristo Jesús, en su palabra, en la revelación de la palabra. Y en estos tiempos necesitamos estar fortalecidos. Necesitamos tener una fe verdadera en nuestro corazón. Una fe de verdad profunda en las Escrituras. Una fe que nos lleve a nosotros a buscar y a adorar a nuestro Señor Jesucristo. A caminar con Él. A hacer la voluntad de nuestro Padre. Caminar en el Espíritu Santo de Dios. Y a no dejarnos desviar por cualquier situación que puede llegar a enfriarnos o, como dice aquí la palabra, hacernos caer de nuestra fe. Lo que a ti te va a mantener robusto en la fe, en lo que va a hacer que tu casa, tu hogar esté blindado, es donde estás colocando tu fundamento. Es donde estás colocando tu fe. Donde estás colocando tu vida, tus finanzas. A veces nosotros dependemos de tantas situaciones. Pero una cosa es que tú dependas de tu trabajo, de tu negocio. Y otra cosa muy diferente es que tú puedas decir que Dios es tu suficiente proveedor. Tú podrás hacer deporte. Tú podrás hacer dietas. Tú podrás tratar de comer saludable. Pero lo que a ti te provee la salud no es eso. Es la gracia de Dios. ¿Cuántas personas que hacen ejercicio, se cuidan, hacen dieta, invierten dinero en ejercicio, en gimnasios y mueren? Lo que a ti te va a proveer esa bendición no es lo que tú hagas, sino donde tú colocas tu fe, tu convicción. El mundo te va a decir fracasa. El mundo te va a decir a ti fracasa, pierde, sé derrotado. Pero tienes que aprender a depender de la gracia de Dios en tu vida. Y declarar con tu boca que serás bendecido, que serás prosperado, que tu vida será sustentada por la gracia de Dios. Y miren lo que dice en el verso 18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y el apóstol Pedro nos lo dice antes, en lugar de estar nosotros en esa flaqueza y en esa debilidad espiritual, crezcamos en la gracia. Crezcamos en esa gracia de Dios en nuestra vida. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. En el verso 4. Primera de Pedro capítulo 1 en el verso 4. Verso 3 dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que seáis guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Dios de una u otra manera quiere darnos a nosotros de su gracia infinita, de su poder. Dios quiere mostrar en estos postreros tiempos la bendición sobre tu vida. Y la gracia de Dios es la que te da a ti la capacidad de trabajar, de hacer bien tu trabajo. Tú necesitas la gracia de Dios para todo.
para casarte, para emprender. Tú necesitas la gracia de Dios en todas las cosas. Y dice la palabra que nosotros debemos crecer en esa gracia. Y el crecer en la gracia de Dios es cuando tú, dice aquí la palabra, y conoces a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma de que venga la gracia a tu vida. La gracia viene a tu vida cuando tú conoces a Jesucristo. Cuando tú profundizas en Él, cuando tú caminas con Él, cuando tú avanzas en Él. Entonces, en la medida en que tú conoces al Señor, en la medida en que tú te expones a predicaciones llenas del Espíritu Santo que apuntan a Él, entonces la gracia de Dios comienza a crecer en tu vida. La gracia de Dios comienza a abrirte puertas. La gracia de Dios comienza a caminar contigo. En el Salmo 23 que dice, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y la palabra misericordia en el hebreo, que está escrito en el Antiguo Testamento, es la palabra Gesed, y es gracia. Lo que dice literalmente es, la gracia estará conmigo todos los días. Y Dios quiere que tú puedas crecer en esa gracia. La palabra de Dios dice que nosotros vamos a poder conocer la multiforme gracia de Dios. Y esa multiforme gracia de Dios, ¿qué es? Es que en todas las áreas de tu vida tú veas el respaldo de Dios. Veas que Dios te respalda, veas que Dios te cubre, te lleva, se te abren puertas, Dios te bendice. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces nosotros queremos que haya gracia sobre nosotros, que hayan bendiciones sobre nosotros, pero no queremos conocer a Dios. Y aquí dice Pedro, no hay gracia sin el conocimiento de Dios. No hay gracia sin conocer a Cristo. Y nosotros debemos buscar al Señor. Busca al Señor. Conócelo. Y vas a ver cómo la gracia de Dios se extiende sobre tu vida. Y comienzas a crecer en la gracia de Dios. Y cosas sobrenaturales ocurren en tu vida. Y aquí lo dice su palabra. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice el apóstol Pedro, a Él sea la gloria. A Él sea la gloria. El apóstol Pedro termina su carta dándole gloria al Señor. Y así debe ser tu vida. Tu vida siempre debe estar para la gloria de Él. Pase lo que pase. Pases por la situación que estés pasando. Pero que siempre tu vida esté marcada por la gracia de Dios. Por el conocimiento de Él. Y el poder darle gloria a Él en todo tiempo. Que aunque las cosas no salgan bien, aunque las situaciones sean difíciles, tú siempre puedas darle gloria al Señor en todas las cosas. Que hoy tú puedas traer esta palabra a tu corazón. A veces estamos acostumbrados, y los que les digo, nos gustan las bendiciones, las profecías. Nos gustan cuando nos hablan cosas motivantes. Pero mi responsabilidad como pastor también son estas palabras. Palabras donde nos ponen los pies en la tierra. Cuando nosotros tenemos que entender la esperanza que debe haber en nuestro corazón de encontrarnos con el Señor. El nosotros estar firmes en la fe. Tu hogar no se va a caer si tú lo fundamentas en el lugar correcto. Tus negocios, tu vida, no va a tambalear. Por más de que el mundo y el enemigo quiera destruir tu casa, tu hogar, tu familia,
Pero si fundamentas tu casa en la roca que es Cristo, tu casa no se cae. Pueda que tu esposo no sea creyente, pueda que tu esposa no sea creyente, pueda que tus hijos no sean creyentes. Pero mientras que tú busques al Señor, lo conozcas, esa gracia de Dios también estará sobre tus hijos, sobre tus nietos. En la medida en que tú profundizas en el Señor y lo conoces, entonces la gracia de Dios se extenderá sobre ellos, sobre tus hijos. No reniegues de tu esposo. Ora por él. Ora por ella. Y ora por esto, Señor, que tu gracia esté sobre él o sobre ella, Señor, y mi hogar sea un hogar que refleje la gracia de Cristo siempre. Tu emprendimiento, tu negocio, lo que sea. Lo que va a hacer diferente tu negocio es la gracia de Dios. Pueda que tú coloques tu negocio y al frente y al otro lado te colocan competencia. Pero lo que va a hacer que la gente entre a tu negocio es la gracia de Dios, hermano. Es la gracia de Dios en tu vida. Lo que va a hacer que las cosas te funcionen no es tu talento, no es tu experiencia. El apóstol Pedro lo dice: crezcan en la gracia. Y ora al Señor, dile: Señor, ayúdame a crecer en la gracia todos los días. Que mi hogar, que mi familia crezca en la gracia tuya, Señor. El apóstol Pedro nos lleva del verso 10 al 18 y nos lleva en un viaje doctrinal impresionante. Nos comienza a hablar en el verso 9 y 10, nos comienza a hablar acerca de la esperanza de la venida de Dios, de nuestro amado Señor Jesucristo. Luego nos habla en los versos 13 al 15, nos comienza a hablar de que esa esperanza nos debe llevar a nosotros a tener una vida recta delante de los ojos de Dios. Una búsqueda, una consagración, para que cuando el Señor llegue por nosotros, nos encuentre en paz con Él. Nos encuentre consagrados, avivados. Y luego el apóstol Pedro, en el verso 16 al 17, nos exhorta a tener cuidado, a que estemos bien fundamentados en este tiempo, a que estemos fundamentados en la fe, en nuestro hogar, en nuestra vida. Estemos fundamentados verdaderamente en la palabra. Lo que va a hacer que tu hogar no se destruya es que lo fundamentes en la roca que es Cristo. Tormentas van a haber siempre en tu hogar. Momentos difíciles, tentaciones, luchas van a haber siempre en tu hogar. Es como si vivieras en una cabaña en medio de un bosque y lo único que escuchas en la noche son los gruñidos de los lobos, de las bestias. Pero mientras que estés fundamentado en Cristo, tu hogar siempre estarás a salvo. Siempre el Señor te llevará a ti a la victoria. Siempre, hermano. En tus negocios, en tu vida, depende de Dios. Búscalo de verdad, de corazón. Búscalo verdaderamente. Y vas a ver cómo la gloria del Señor comienza a manifestar y esa gracia comienza a crecer y a crecer y a crecer en tu vida de una manera sobrenatural. La palabra del Señor dice que Dios tiene esa provisión, esa recompensa para mi porvenir. A veces nosotros decimos: Señor, pero ¿qué va a ser de mí mañana? Se está acabando este año, Señor, viene el próximo año. ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que las cosas me van a funcionar? Aprende a descansar en Dios. Aprende a descansar en Él.
porque su salvación de mí vendrá, dice el Señor. Así que descansa en Él. Aquí Pedro no habla de 10 requisitos o de 10 cosas profundas que tienes que hacer. No, simplemente el apóstol Pedro nos dice hoy a través de su palabra: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No más. No hay requisitos inalcanzables. No hay cosas que tengas que hacer imposibles. Lo único que te dice el Señor hoy es: conóceme, búscame, conóceme. Conóceme. Y la gracia se va a aumentar en tu vida.